qué bueno, pero sí mencionar qué bueno que podemos estar juntos nuevamente en la casa de Dios. Amén. Qué bueno que viniste a la casa de Dios. Pudiendo en estos momentos quizás estar en tu casa descansando, quizás podés en estos momentos estar saliendo a pasear con tu familia, pero sin embargo has decidido venir a este lugar, has decidido buscar del Señor y déjame decirte que no es en vano, no es tiempo perdido, sino que el Señor va a obrar en tu vida. El Señor recibe esta ofrenda como olor grato, amén. Pudiendo estar en otro lugar, yo decido venir a adorarte, yo decido venir a recibir de ti y el Señor recibe esa hermosa actitud como una ofrenda y allí Él obra en tu vida. Quizás algunos están obligados en este lugar, el Señor igual te va a bendecir, amén. Así que abramos bien grande el corazón para poder recibir la palabra de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes, lo titulé La gloria de Dios. Y le pido a los músicos que no me canten La gloria de Dios de Ricardo Montaner, porque no va. Quiero hablar de la gloria de Dios. ¿Saben qué? La gloria de Dios se describe en la Biblia como esplendor y la majestad de Dios. El profeta Habacuc trata de describir un poco de la gloria de Dios en Habacuc 3, del 3 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quizás allí en el proyector me pueden ayudar. El profeta trata de describir la gloria de Dios. Y lo dice de la siguiente manera. Y me gustaría que cuando vayamos leyendo, vayamos también imaginando un poco lo que estamos leyendo. Dice: veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La gloria de Dios, hermanos, es tan grande, tan majestuosa, que nadie podría verla en su totalidad y quedar vivo. En el libro de Éxodo, capítulo 33, del 18 al 23, se nos cuenta la historia donde Moisés, no lo vamos a leer hoy, pero te recomiendo que lo puedas leer en tu casa, donde allí Moisés tiene cierta ambición y le pide a Dios que Dios le muestre su gloria. Y en el versículo 20, Dios le dice lo siguiente: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Solo te permitiré ver mis espaldas. Dice que allí cuenta la historia, te sugiero nuevamente que lo puedas leer. Cuenta la historia que Dios allí lo cubre con su mano y pasa, Él le manda a Moisés que Moisés se cubra, se proteja detrás de una peña, detrás de una roca, y Dios pone su mano y pasa allí y solo Moisés puede ver algo de Dios, puede ver las espaldas de Dios. Ahora, cuando hablamos de rostro o de espalda, no significa que Dios tiene cuerpo como de humano. Simplemente es un lenguaje simbólico para tratar de explicar una verdad espiritual. Cuando vemos en la Biblia la expresión el rostro de Dios, significa la totalidad de la gloria de Dios. Y cuando vemos la expresión las espaldas de Dios, se refiere la manifestación limitada de Dios, es decir, apenas algo. Moisés entonces pudo ver apenas algo de la gloria de Dios, pero lo poco que pudo ver fue la experiencia más grande
y maravillosa que un ser humano podría soportar. Algo de la gloria de Dios para Moisés y para el hombre es la experiencia más grande y maravillosa. Ahora, nosotros tenemos como iglesia una bendita esperanza que el apóstol Pablo nos deja bien en claro en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Quiero que leas junto conmigo Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Esta es nuestra bendita esperanza, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la bendita esperanza que tenemos nosotros. Un día el Señor va a arrebatar a su iglesia y nuestros cuerpos mortales serán transformados, serán glorificados para ser adaptados y así poder estar con el Señor para siempre en el cielo, para poder ver, disfrutar y vivir de la majestuosa gloria, incomparable, inmutable y poderosa de Dios. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿Cuántos están preparados para ese momento? Un día el Señor nos va a venir a buscar y allí sí, no esperaremos como Moisés para poder ver algo de Dios, sino que estaremos con el Señor cara a cara y disfrutaremos de su grandiosa presencia, de su grandiosa y gloriosa, valga la redundancia, gloria. Ay, quiero hablarte de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Saben que hay una palabra con la que los maestros judíos describían la gloria de Dios? Esta palabra es Shekinah. Significa morada. No es una palabra que está en la Biblia, pero sí los rabinos la usaban para describir la presencia de Dios que habitaba en el pueblo. ¿Saben? El pueblo de Israel vio y experimentó la gloria de Dios de diferentes maneras. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios cuando el mar rojo se abrió en Dios y cruzaron en seco. Vio la gloria de Dios descender en el monte Sinaí cuando Dios les entregó las tablas de la ley. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios cuando allí durante todo ese tiempo en el desierto, una nube durante el día los cubría, los guiaba y los cubría del sol y el calor de allí, del desierto. Y en la noche una nube de fuego los cubría del frío del desierto, los guiaba y los cubría de las fieras del desierto. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios cuando durante 40 años descendió maná del cielo para darles de comer. Vieron la gloria de Dios cuando de la roca salía agua para darles de beber. Vieron la gloria de Dios cuando en un día se detuvo el sol y la luna. Vieron la gloria de Dios cuando los muros de Jericó cayeron sin que ellos ni siquiera tocasen con sus manos. Todo el tiempo, eso y mucho más, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Allí la experimentaban. Años más tarde, el rey Salomón construye un templo para Jehová. Y allí quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas 7:1. En este pasaje nos cuenta cómo la gloria de Dios descendió y llenó el templo. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa.
Allí, cuando el rey Salomón termina de construir el templo, nos relata esta historia que la gloria de Dios desciende. Así como descendió en el tabernáculo años antes con Moisés liderando, ahora desciende con el rey Salomón en el templo. Y yo me imagino que ese momento fue uno de los momentos más grande para los judíos. La gloria de Dios estaba en ese lugar y dice que llenaba todo el templo. Era la presencia de Dios mismo habitando en el lugar santísimo. Pasaron 400 años y un día Dios se cansó y decide retirar su gloria. 400 años se encuentra el profeta Ezequiel. Capítulo 10, capítulo 11 del libro de Ezequiel nos cuenta que él en una visión ve cómo la gloria de Dios se retira del templo. ¿Por qué? ¿Por qué se cansó Dios? ¿Por qué decide retirar la gloria de Dios en el templo? Porque era tanta la maldad del pueblo de Israel, era tanto el pecado, era tanta la fornicación espiritual, era tanta la prostitución espiritual que el pueblo de Israel tenía, tanta idolatría, tanto pecado que Dios, siendo 3 veces santo, no podía soportarlo. La santidad de Dios, hermanos, no puede cohabitar con el pecado. Entonces allí Dios decide retirar su gloria. Y lo más triste de esto es que solo Ezequiel se dio cuenta. Pasaron 600 años y el pueblo de Israel nunca se dio cuenta que la gloria de Dios ya no estaba. Israel pensaba que todo seguía igual, que todo estaba bien como antes. 600 años sin tener la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero Dios es grande en misericordia, es grande en bondad, que luego de 600 años decide nuevamente descender con su gloria. Esta vez no a un tabernáculo, no a un templo, sino decide descender con su gloria en una persona de carne y hueso, en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su misericordia. Aleluya, gracias Señor. Gracias porque te moviste en misericordia. Gracias Jesús. La gloria de Dios ahora en el Nuevo Testamento, en los evangelios, la podemos ver revelada en la persona, en el carácter y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano no puede decir que Dios está lejos. El hombre no puede decir que Dios lo creó y luego se olvidó de él, porque Dios siempre se reveló a la humanidad. Dios siempre se dio a conocer. Fue el hombre que decidió, dijo el rey David en el Salmo 10:4, fue el hombre quien decidió no tener a Dios en sus pensamientos. Pero Dios siempre fue bueno y se dio a conocer, se ha dado a conocer. Y en Jesucristo Él mostró al Padre. En Jesucristo Él mostró la gloria de Dios. El profeta Isaías profetiza de Jesús en el capítulo 40, versículo 5, y dice lo siguiente. Profetiza, repito, de Jesús y dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Jesús cumplió esa promesa. Jesús cumplió esa profecía. Dice Juan 1:14, el discípulo Juan dice, y aquel verbo, hablando de Jesús,
fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan también dice en el capítulo 2, versículo 11, cuando Jesús comienza su ministerio, el primer milagro que hace allí en las bodas de Caná de Galilea, Juan lo describe de esta manera. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor Jesús, nuestro amado Dios, se reveló por medio de su Hijo. Él mostró su gloria. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que habló, todo lo que enseñó, todo lo que mostró fue solamente revelar la gloria de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios nos enseña que la gloria de Jesús en su ministerio sobrepasó notablemente la gloria del Antiguo Testamento. Y esto, un ejemplo tenemos en el sacrificio de Jesús. El sacrificio en el Antiguo Testamento hecho por animales solo cubría el pecado, solo perdonaba al pecador por un año. Pero la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, hizo posible quitar el pecado, hizo posible perdonar completamente al pecador y hacerlo libre para siempre. Claro que superó notablemente la gloria del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el más grande y único. Entró una sola vez en el lugar santísimo y se ofreció una sola vez, y Él nos hizo libres, aleluya. Luego de resucitar, Jesús ascendió a los cielos. ¿Qué pasó con la gloria de Dios? ¿Se quedaron sus hijos sin ella? Jesús prometió enviar su gloria en su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Saben, hermanos? En el Antiguo Testamento, Dios tuvo gracia cuando descendió su gloria en el tabernáculo. Tuvo gracia cuando descendió su gloria en el templo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con la venida de Jesús, Dios tuvo más gracia, más misericordia. Por eso nos dio salvación. Pero hoy en día, en este siglo, en este tiempo, la gracia de Dios sobreabunda. Es aún más grande, porque ya no está su gloria en un tabernáculo, ya no está su gloria en un templo. Ya no está Jesús en la tierra, limitado humanamente porque caminaba y llegaba a algunos pocos. Él está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, gobernando con poder y autoridad, intercediendo por nosotros y preparando morada. Pero aún es más grande su gloria, más grande su gracia, que ahora su gloria está en cada uno de nosotros. Aleluya, no dependemos de un líder para ver la gloria de Dios. No dependemos de un tabernáculo para ver la gloria de Dios. No dependemos ni esperamos a ningún profeta que venga para ver la gloria de Dios. Déjame recordarte que la gloria de Dios está en tu vida, está en la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Eso es gracia sobre gracia. Aleluya. Oh, santo. ¿Saben? La palabra de Dios dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en este siglo que estamos viviendo sobreabunda el pecado, pero más aún sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios entregó su gloria a su iglesia.
¿Cómo recibimos la gloria de Dios? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Como hoy la hermana mencionaba, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Allí viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Ahora nosotros somos morada de la gloria de Dios. Tenemos el honor, escucha iglesia, tenemos el honor, el privilegio, la responsabilidad de tener, de cuidar, de vivir, de experimentar y de mostrar su gloria. ¿Cómo lo hacemos? A través de la obra y la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia ha recibido ese poder y no lo puede ocultar. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú como iglesia, yo como iglesia debo de cuidar celosamente su gloria, su presencia y darla a conocer. Aleluya, ahora nosotros somos morada para que habite la presencia de Dios. Esa presencia que restaura, que transforma, que cambia, que libera, que sana, que santifica y que purifica. Esa gloria que ha transformado nuestras vidas, pero quiere usarnos a nosotros para transformar aún a más vidas. Dios quiere llenarte con su gloria, pero Él quiere también que donde tú estés, a donde tú vayas, lleves y muestres y des a conocer la gloria de Dios. Ya le pido a los músicos que puedan estar pasando. Para concluir este mensaje, pudimos ver cómo Dios fue misericordioso en el Antiguo Testamento con el pueblo judío y permitió y mostró su gloria, permitió que el pueblo de Israel pudiera ver la gloria de Dios. Pero también vimos, y te sugiero que leas el libro de Ezequiel, capítulo 10 y 11, cómo Dios se cansa de la maldad de su pueblo, del pecado de su pueblo, y decide retirar su gloria. Vimos cómo Dios nuevamente tiene misericordia y por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, nuevamente muestra y revela su gloria. Y cómo ahora nosotros hoy en día, cada uno de nosotros, podemos tener esa gloria transformadora. Para nosotros, hermanos, poder ver y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no solo para poder nosotros disfrutar de ella, sino como te vengo mencionando, poder darla a conocer y transformar a través de la palabra y el evangelio de Jesús a otras vidas. Tú debes de cuidar la presencia de Dios. Debemos de cuidar la presencia de Dios en nosotros. No pretendamos ser como el pueblo de Israel, que deliberadamente pecaba, deliberadamente era idólatra, deliberadamente le daba la espalda a Dios y ni siquiera se dio cuenta que la gloria de Dios ya no estaba con ellos. Seamos cuidadosos con esto. Seamos cuidadosos con la presencia de Dios. Velemos por ella celosamente. Hay 3 cosas que Dios te pide para que cuides la presencia de Dios en tu vida. La primera es cada día buscar la santidad. En un momento Josué, liderando al pueblo de Israel, con la promesa por delante de conquistar la tierra prometida, tienen que cruzar el río Jordán para conquistar Jericó. Y Dios le dice a Josué como líder para decirle a su pueblo,
Josué capítulo 3, versículo 5 les dice, mira Josué, yo mañana haré maravillas entre ustedes. Yo mañana mostraré mi gloria, pero hoy deben de santificarse. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? Porque Dios, déjame decirte, puede liberar, puede perdonar. Dios quiere liberar, Dios quiere perdonar de todo pecado, Dios quiere darte una nueva vida, no solo a ti, sino también a los tuyos. Dios quiere bendecirte. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Vive una vida de santidad. Vive una vida de santidad, no seamos como el pueblo de Israel. Y pido a todo el grupo de alabanza que pueda estar pasando, no seamos como el pueblo de Israel, que ni siquiera, nuevamente lo enfatizo, se dio cuenta de que ya Dios no estaba con ellos. Sino que cada día en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis actitudes, en mi comportamiento, cada día yo vele por vivirlo, hacerlo, sentirlo, mostrarlo, pensarlo en santidad. Que cada día yo busque la santidad de Dios, vivir lejos del pecado. Y te aseguro, por la palabra de Dios que me lo afirma, que Dios hará maravillas entre ustedes. Que Dios revelará su gloria cuando uno decide por Cristo. Decide en cuerpo, alma y mente por Cristo. El Señor se glorifica. Lo segundo es obedecer. Mateo 1:24 nos cuenta, ya lo había mencionado, el primer milagro de Jesús, donde convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y allí María, antes de hacer Jesús el milagro, le dice a los empleados, hagan todo lo que Él dice. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hace todo lo que Él dice. Y a veces pensamos solo en lo que te mencionaba anteriormente en cuanto a vivir en santidad, y por supuesto que eso nos enseña la Biblia. Pero cuando Dios dice todo, es todo. Y hay veces que Dios te habla a tu vida y te da una orden, que hagas algo bueno, que hagas algo que Él te está mandando hace tiempo, que es bueno. Y quizás muchas veces hacemos oídos sordos. No sé lo que Dios está hablando a tu vida, no sé cuál es la orden de Dios, no sé qué es en lo que Dios te está pidiendo que sueltes, que tomes, que abandones, que renuncies o que tomes el desafío, no sé lo que es, pero hace todo lo que Él dice porque vale la pena. Vale la pena, el agua se va a convertir en vino, vamos a ver la gloria de Dios. Y lo último es creer. Se encontraba el difunto Lázaro, 4 días muerto en la cueva, allí en la tumba. Y Marta, muy angustiada, va a Jesús. Juan 11:40, Jesús le dice, si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Es necesario creer. Es necesario creer. Yo te invito, iglesia, a que te puedas poner en pie.